Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la histofisiología del tejido conjuntivo. Esta segunda parte de tejido conjuntivo vamos a ver las características principales de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y las células que componen el tejido conjuntivo. ¿Cuál es la función de esta matriz extracelular del tejido conjuntivo? Proveer sostén mecánico y estructural al tejido, influir sobre la comunicación extracelular, fijar las células a los tejidos mediante moléculas de adhesión, ofrecer vías para la migración celular, ejercer un efecto regulador en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular, y por último, unir y retener factores de crecimiento que van a regular la proliferación celular. Esta matriz del tejido conjuntivo está constituida por fibras y por moléculas de sustancia fundamental. Las fibras ya las estuvimos viendo en la clase 1 de tejido conjuntivo. La sustancia fundamental está constituida por glucosaminoglucanos, por protoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Y esta sustancia fundamental es una sustancia viscosa, transparente, resbalosa, con alto contenido de agua y poca estructura morfológica. Vamos a ir viendo ahora las características de esos constituyentes de la sustancia fundamental. En primer lugar, tenemos los glucosaminoglucanos. Ellos son el primer componente responsable de las propiedades físicas de la sustancia fundamental. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son heteropolisacáridos y son los más abundantes en dicha sustancia fundamental. ¿Quiénes los sintetizan? Las células del tejido conjuntivo. Son polisacáridos de cadenas largas con carga negativa y que están constituidos por disacáridos repetidos. Ahí tenemos abajo una imagen. A la izquierda me está mostrando los glucosaminoglucanos, que ahí está nominado como GAGs, glucosaminoglucanos. Fíjense ustedes. Estos glucosaminoglucanos tienen carga altamente negativa debido a los grupos sulfato y carboxilo que se encuentran en muchos de los sacáridos que lo constituyen. Es por eso que tienen tendencia a teñirse de colorantes básicos y además, por su carga altamente negativa, atraen agua, con lo cual se forma un gel hidratado. Este gel hidratado va a permitir la difusión rápida de moléculas hidrosolubles. Además, la rigidez de estas moléculas va a proveer armazón estructural para las células. Vuelvan a ver en la imagen de abajo donde estamos viendo a los GAGs como un pequeño constituyente de los proteoglucanos. Vamos a ver enseguida qué son los proteoglucanos. De acuerdo a las diferencias en los residuos de sacáridos específicos, la índole de sus enlaces y el grado de sulfatación, podemos identificar 7 clases de glucosaminoglucanos. Acá tenemos una lista de los mismos. Tenemos el hialuronato, que es el que vamos a hablar más específicamente enseguida. Después tenemos el condroitín 4-sulfato, que se encuentra en cartílago, hueso y válvulas cardíacas. Después el condroitín 6-sulfato. Después tenemos el dermatán sulfato, que vamos a encontrar en piel, vaso sanguíneo y válvulas cardíacas. El queratán sulfato, que se halla en hueso, cartílago y córnea. El heparán sulfato, que se halla en las membranas basales y es un componente normal de la superficie celular. Y por último tenemos la heparina, que se halla en los gránulos de los mastocitos y los basófilos, que como ustedes saben cumple funciones como anticoagulante y favorece las interacciones del factor de crecimiento fibroblástico y su receptor. Excepto el hialuronano o hialuronato, como le quieran llamar, todos están unidos a una proteína central
formando proteoglucanos. Ahí tenemos en la imagen de abajo encerrado en un círculo de color azul un proteoglucano. Y fíjense que el proteoglucano está conformado por una proteína central y glucosaminoglucanos, formando el aspecto de un cepillo. El hialuronano o hialuronato es una molécula larga y rígida. Estas moléculas están marcadas de color verde en nuestra imagen inferior y está compuesta por cadenas de hidratos de carbono con miles de sacáridos. Estas moléculas pueden desplazar un gran volumen de agua y se sintetizan por medio de enzimas en la superficie celular. No contienen sulfato y no forman proteoglucanos. Los proteoglucanos se unen a él por proteínas de enlace. Estas moléculas, ¿dónde abundan? En la sustancia fundamental del cartílago. Fíjense en nuestra imagen, están las moléculas de hialuronano o hialuronato en verde y a ella están unidas las moléculas de proteoglucano. Eso se ve perfectamente bien en la imagen aumentada encerrada en círculo arriba a la derecha. Fíjense, los proteoglucanos tienen una proteína central y GAGs, ¿verdad? Los GAGs unidos a ellos. Y toda esa molécula de proteoglucano está unida a la molécula del hialuronano o hialuronato por proteínas de enlace que estamos viendo de un color rojo en nuestra imagen. El segundo componente son los proteoglucanos. Los proteoglucanos, ¿de qué están compuestos? De GAGs, o sea, de glucosaminoglucanos que están unidos en forma covalente a proteínas centrales. Ahí tenemos nosotros en nuestro dibujito. Se ve la proteína central, ¿verdad? Y unida en la molécula de arriba vemos la proteína central de un color celeste y unida a ella como pelitos de un cepillo, vemos a los GAG. Todo eso forma los proteoglucanos. ¿Ven? Esos proteoglucanos se unen a otra molécula que estamos viendo en el dibujo, pintada de celeste y más gruesa, que es el ácido hialurónico, hialuronano, hialuronato, como ustedes le quieran llamar. Se dan cuenta que es un GAG, pero que es un GAG, ese ácido hialurónico que no forma proteoglucanos. Eso sí, los proteoglucanos se unen al ácido hialurónico por proteínas de unión, como ustedes están viendo. ¿Dónde se localizan los proteoglucanos? En la sustancia fundamental de todos los tejidos conjuntivos y también como moléculas unidas a la membrana en la superficie de muchos tipos celulares. Acá nosotros a la derecha tenemos una imagen del libro de ustedes, que son monómeros de proteoglucanos frecuentes de la matriz extracelular, ¿ven? Son diferentes, todos tienen su proteína central, ¿ven? Y sus glucosaminoglucanos, ¿se dan cuenta? La cantidad de esos glucosaminoglucanos unidos a la proteína central va a variar de solo uno, como se ve en la decorina abajo a la izquierda, a más de 200, como vemos en esa molécula que está más arriba, que es la molécula de agrecano. O sea, varía el número de glucosaminoglucanos que forman estos proteoglucanos. El cis-decano, por ejemplo, que tenemos ahí en nuestra imagen abajo a la derecha, une a las células con moléculas del MEC y se expresa en la superficie de los linfocitos B. El agrecano que tenemos arriba es el proteoglucano extracelular más importante. A cada proteína central del agrecano se le unen en forma covalentes numerosas cadenas de condroitin sulfato y queratán sulfato a través de trisacáridos de enlace. Eso estamos viendo en nuestra imagen. Otro componente son las glucoproteínas multiadhesivas. Son importantes para la estabilización de la matriz extracelular y su vinculación con las superficies celulares.
Poseen sitios de fijación para colágenos, para proteoglucanos y para glucosaminoglucanos. Interaccionan con integrinas y lamininas y regulan y modulan las funciones de la matriz relacionadas con el movimiento y migración de las células, cuya proliferación y diferenciación también estimulan. Veamos algunas glucoproteínas multiadhesivas como es la fibronectina, por ejemplo. Ahí tenemos nuestro dibujo. ¿Para qué sirve? Para la unión de las células a la matriz extracelular. Es la glucoproteína más abundante del tejido conjuntivo. Cada molécula, ¿verdad?, de fibronectina tiene varios dominios de fijación que van a interactuar con diferentes moléculas de la MEC y también con la integrina. Existen como 20 moléculas diferentes de fibronectina. Otras glucoproteínas multiadhesivas son la laminina, que está presente en las láminas basales y en las láminas externas y que posee sitios de unión para colágeno 4, heparansulfato, heparina, antactina. Y tiene un papel muy importante en el ensamblaje de la membrana basal, como ustedes ya estuvieron viendo membrana basal. Es una molécula en forma de cruz, que es lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Después tenemos la tenasina que aparece durante la embriogénesis, pero se inactiva en los tejidos maduros, ¿verdad? Pero luego vuelve a aparecer si hay necesidad de cicatrizar una herida, por ejemplo. ¿Ok? Esta tenasina posee sitios de unión para fibrinógeno, heparina, factores de crecimiento similares al factor de crecimiento epidérmico. Después tenemos la osteopontina. La osteopontina que está presente en la MEC ósea, o sea, en la matriz extracelular del hueso, se une a los osteoclastos y los fija a la superficie ósea subyacente. Esta es una molécula que juega un papel muy importante en el secuestro del calcio y en la promoción de la calcificación de la matriz extracelular. Ahora vamos a ver el componente celular del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo se clasifican en células fijas y en células migrantes. Las fijas son los fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos, mastocitos y células madre adultas. Las células migrantes son los monocitos y macrófagos, linfocitos y plasmocitos, neutrófilos y eosinófilos. Veamos las células fijas y en primer lugar tenemos a los fibroblastos. Estas células sintetizan fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, hidratos de carbono, complejos de la sustancia fundamental. Fíjense ustedes en las imágenes, ahí tenemos arriba a la derecha un fibroblasto señalado con la punta de flecha, con un núcleo oscuro alargado y un citoplasma con prolongaciones. También se señala un plasmocito. Abajo a la derecha estamos viendo a menor aumento cómo se ven los fibroblastos en núcleo alargado, de punta afinada y cromatina oscura. Estos son más bien fibroblastos en reposo. A la izquierda tenemos marcado con la letra F dos fibroblastos y fíjense su citoplasma alargado con prolongaciones y el núcleo sí tiene más eucromatina. Es más claro. ¿Por qué? Porque estos son fibroblastos activos. Acá tenemos una microscopía electrónica de un fibroblasto activo, muy trabajador. Fíjense, dice fibroblasto, ahí se ve el núcleo, todas las organelas en su citoplasma, Golgi, mitocondria, etcétera, etcétera. Y por fuera de la célula que estamos viendo con la flecha amarilla se señalan fibras de colágeno en corte longitudinal y con la flecha celeste fibras de colágeno en corte transversal, fibras que están siendo secretadas o producidas por este fibroblasto. El miofibroblasto es otra célula del tejido conjuntivo
y tiene propiedades de células musculares y fibroblastos, como su nombre lo indica. Esta célula es muy importante en la retracción de las heridas y muchos consideran que son fibroblastos modificados. Está en su citoplasma la actina alfa muscular y además hay cuerpos densos, como en las células musculares lisas. El sitio de fijación de las fibras de esas fibras de actina a la membrana plasmática también va a actuar como unión adherente entre la célula y la matriz extracelular, y esa zona se denomina fibronexo. Es una célula que no está rodeada por lámina basal. El miofibroblasto es una célula muy difícil de identificar en los preparados de rutina de hematocilina y eosina. Es muy difícil de diferenciar de los fibroblastos. Acá tenemos tres imágenes. La de la izquierda donde observamos con hematocilina y eosina las tres. La de la izquierda donde observamos fibroblastos con sus núcleos alargados señalados por la flecha amarilla, y con la flecha celeste se observan las fibras colágenas. En el medio está un tejido muscular liso, donde se observan las células cuyo núcleo es alargado y sus bordes redondeados. Vamos a estudiar después cuando veamos músculo. Y a la derecha una imagen donde nos muestra es el miofibroblasto de un tejido de granulación, o sea, una zona donde está yéndose a la reparación. Y vemos como células muy agrandadas con uno o dos nucleolos y un citoplasma basofílico con abundante cantidad de RER. Los núcleos están marcados con una flecha de color rojo. Y acá nosotros tenemos dos microscopías electrónicas para comparar entre un fibroblasto a la izquierda y un miofibroblasto a la derecha. Fíjense a la izquierda. Se ven evaginaciones de varios fibroblastos. El núcleo de los fibroblastos aparece en la parte superior derecha de la foto. El citoplasma de la célula tiene RER. Las cisternas del RER están dilatadas, lo que me está indicando que acá hay una síntesis activa. Cerca del RER se observan membranas correspondientes al aparato de Golgi. Y alrededor de estas células, en la zona donde se marca como FC, tenemos fibrillas de colágeno en corte transversal. A la derecha está la microfotografía electrónica de un miofibroblasto. La célula, si bien es cierto, tiene características de un fibroblasto, como zonas con moderada cantidad de RER, ahí abajo se nota, pero hay otras regiones que contienen aglomeraciones de filamentos finos y densidades citoplasmáticas que me están siendo señaladas con las flechas negras, que son características propias de ¿qué? De una célula muscular lisa. Las puntas de flecha me están señalando fibrillas de colágeno en corte longitudinal, y por fuera de ellas hay fibrillas de colágeno en corte transversal. Otras células que encontramos en el tejido conjuntivo son los macrófagos. Los macrófagos derivan de los monocitos y tienen una actividad fagocítica fundamental. Son células que presentan antígenos, tienen núcleos irregulares, hendidos y abundantes lisosomas en su citoplasma, donde se encuentra la fosfatasa ácida. El citoplasma puede tener pliegues y evaginaciones, y los productos de secreción salen de la célula por exocitosis, tanto por mecanismo regulado como por mecanismo constitutivo. Como son células presentadoras de antígeno, tienen MHC2 que le permite interactuar con linfocitos TCD4. En la imagen de la izquierda estamos viendo dos macrófagos grandes, señalados como macrófagos. Ven su núcleo claro, con cromatina fina y su citoplasma finamente vacuolado.
A la derecha tenemos otra imagen donde la flecha amarilla me está mostrando un macrófago con un citoplasma acidofílico y un núcleo irregular, como indentado con cromatina finamente distribuida por el citoplasma. Muy bien, acá tenemos dos imágenes, una microfotografía y otra micrografía electrónica de macrófagos. A la derecha tenemos un corte histológico donde vemos los macrófagos señalados con la letra M. Algunos de los núcleos son hendidos o arriñonados y otros son irregulares, con hendiduras varias. En la imagen vemos también marcado con la letra N, neutrófilos del tejido y un vaso sanguíneo marcado con las letras B larga, B corta. A la izquierda nosotros tenemos una imagen de un macrófago con vesículas endocíticas, endosomas temprano y tardío, lisosoma y fagolisosomas. Además, en la superficie celular, en el citoplasma, vemos una gran cantidad de vaginaciones disquitiformes. Otras células que encontramos en el tejido conjuntivo son los macrófagos. Los macrófagos derivan de los monocitos y tienen una actividad fagocítica fundamental. Son células que presentan antígenos, tienen núcleos irregulares, hendidos y abundantes lisosomas en su citoplasma, donde se encuentra la fosfatasa ácida. El citoplasma puede tener pliegues y evaginaciones, y los productos de secreción salen de la célula por exocitosis, tanto por mecanismo regulado como por mecanismo constitutivo. Como son células presentadoras de antígeno, tienen MHC2 que le permite interactuar con linfocitos TCD4. En la imagen de la izquierda estamos viendo dos macrófagos grandes, señalados como macrófagos. Ven su núcleo claro, con cromatina fina y su citoplasma finamente vacuolado. A la derecha tenemos otra imagen donde la flecha amarilla me está mostrando un macrófago con un citoplasma acidofílico y un núcleo irregular, como indentado con cromatina finamente distribuida por el citoplasma. Los mastocitos, otro tipo de células que encontramos en el tejido conjuntivo, donde nacen en la médula ósea y donde se diferencian en el tejido conjuntivo. Miden de 20 a 30 micras, tienen un núcleo ovoide y gránulos citoplasmáticos grandes metacromáticos, como estamos viendo en las imágenes de microscopía óptica y electrónica que tenemos abajo. Recién al migrar al tejido conjuntivo se diferencian y producen sus gránulos específicos. Estas son células que no se hallan en el encéfalo ni en la médula espinal. Tienen receptores Fc en su superficie. Cuando ese receptor Fc se une a IgE, a la inmunoglobulina E, desencadena la activación celular con exocitosis de sus gránulos a la matriz extracelular. También pueden activarse los mastocitos durante la activación de las proteínas del complemento. Se han identificado dos tipos de mastocitos humanos según sus propiedades morfológicas y bioquímicas, ¿verdad? La mayoría de los mastocitos del tejido conjuntivo, de la piel, de la mucosa intestinal, los ganglios linfáticos axilares y mamarios contienen gránulos citoplasmáticos con una estructura interna reticulada. Estas células contienen tryptasa y quimasa en asociación con sus gránulos y se conocen como mastocitos MCTC o mastocitos del tejido conjuntivo. En cambio, los mastocitos de los pulmones y de la mucosa intestinal tienen gránulos con una estructura interna que es enrollada. Estas células solo producen tryptasa y reciben el nombre de mastocitos MCT o mastocitos mucosos. En los gránulos de los mastocitos encontramos
mediadores preformados que contienen histamina, heparina, triptasa y quimasa, factor quimiotáctico de los eosinófilos, factor quimiotáctico de los neutrófilos. Pero también hay mediadores que son neosintetizados por la célula, como los leucotrianos, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, las prostaglandinas y los factores de crecimiento. A la derecha tenemos una imagen donde se ven los mastocitos. Fíjense, un citoplasma enormemente cargado de gránulos que cubren casi totalmente al núcleo. Son gránulos metacromáticos. Como esta célula es muy parecida y tiene un primo hermano que se llama basófilo, entonces acá tenemos nosotros un cuadro del libro de ustedes muy interesante donde nos establece las diferencias que hay entre los mastocitos y los basófilos. En cuanto a su origen, los mastocitos nacen de una célula madre hematopoyética y también los basófilos. El sitio de diferenciación, el mastocito en el tejido conjuntivo, el basófilo en la médula ósea. Sale de la médula ósea como basófilo. Diferenciación celular. Perdón, divisiones celulares, no diferenciación celular. Divisiones celulares sí. Algunas veces los mastocitos se dividen, sin embargo los basófilos no. ¿Circulan en la sangre? No, los mastocitos no, sí, los basófilos. ¿Cuánto viven? El mastocito vive de semanas a meses, los basófilos días. ¿Qué tamaño tienen? El mastocito es mucho más grande, mide 20 a 30 micras, en cambio un basófilo 7 a 10 micras. ¿Qué forma tiene el núcleo? El mastocito redondeado, el basófilo segmentado y normalmente suele ser bilobulado. ¿Tienen gránulos? Sí. Gran cantidad tienen los mastocitos grandes y metacromáticos. Los basófilos también tienen gránulos que le cubren bastante y que son basófilos. Después, receptores superficiales de alta afinidad para anticuerpos de la inmunoglobulina E, ambos tienen, tanto los mastocitos como los basófilos. Marcador de actividad celular, en los mastocitos la triptasa y en los basófilos aún no se ha determinado. Luego tenemos otro tipo de células que encontramos también en el tejido conjuntivo, que son las células madre adultas. Muchos tejidos contienen depósitos de este tipo de células madre, llamadas células madre adultas. No confundamos con las células madre embrionarias, porque a diferencia de ellas, no pueden diferenciarse en múltiples linajes, sino solo en uno específico. Estas células, ¿dónde las vamos a encontrar? En sitios específicos denominados nichos. Nichos de células madre tisulares. Tisulares, el primer grupo de células. ¿Dónde se halla? En tubo digestivo, en el estómago, en el istmo de las glándulas gástricas y en el intestino, en la base de las glándulas intestinales. Esas son las células madre tisulares. Después tenemos que en la médula ósea también hay un reservorio de células madre con dos poblaciones. Células progenitoras adultas multipotentes, la MAPC, que son equivalentes adultas de células madre embrionarias. Y las células del estroma de la médula ósea, que se las designa con las letras BMSC y que pueden generar condrocitos, osteoblastos, adipocitos, células musculares y células endoteliales. ¿Ok? Dos poblaciones en la médula ósea. Entonces ya tenemos las células madre tisulares en el estómago e intestino y en la médula ósea dos poblaciones. Y después están las células madre mesenquimáticas, el tercer grupo. Se encuentran en el tejido conjuntivo laxo del adulto. ¿Y para qué van a funcionar? Para la reparación y formación de nuevo tejido, como cuando se los necesita para la reparación de las heridas. Y en el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos en la neovascularización también cuando hay reparación de tejidos. Dentro de estas células madre mesenquimatosas o mesenquimáticas tenemos a los pericitos.
Los pericitos son células contráctiles que envuelven la pared de capilares y vénulas. Contienen fibras de actomiosina y comparten la membrana basal con capilares y las vénulas. Ahí tenemos nosotros a la derecha arriba una microscopía electrónica donde vemos la luz de un capilar o vénula. Esta luz está señalada con la flecha celeste y con la flecha amarilla está señalado el pericito. Ven que está por fuera de la célula endotelial que está señalada con una flecha verde. Y en la imagen de abajo vemos los pericitos y sus prolongaciones citoplasmáticas en la superficie externa de un vaso sanguíneo. Estos pericitos tienen capacidad contráctil, regulando el flujo de sangre capilar. Además, estabilizan la pared vascular y forman la barrera hematoencefálica, o sea, una barrera entre el tejido nervioso, en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entre el tejido nervioso y la luz vascular. Estabilizan y controlan la maduración de las células endoteliales y además tienen la capacidad para diferenciarse en osteoblastos, adipocitos, condrocitos y fibroblastos, además de células musculares lisas de la pared vascular. En la imagen de abajo nosotros estamos viendo un capilar. Con una crucecita estamos viendo la luz del capilar, es un corte transversal del vaso. Estamos viendo unos núcleos pequeños, alargaditos, que son los núcleos de las células endoteliales. Y por fuera un núcleo más grande que está señalado con la flecha amarilla, que es el núcleo del pericito. Sigamos con nuestras células del tejido conjuntivo, otra que solemos ver en abundante cantidad en algunas localizaciones es el plasmocito. El plasmocito es un componente importante y destacado del tejido conjuntivo. Todos sabemos de dónde deriva, del linfocito B. Vive de 10 a 30 días. Tiene 20 micras promedio de diámetro y tiene un núcleo excéntrico. ¿Qué quiere decir excéntrico? Hacia un lado del citoplasma con una cromatina que se dispone en lo que consideramos rueda de carro. Tiene un abundante retículo endoplásmico rugoso, tiene un prominente Golgi y produce inmunoglobulina, es su principal función. Fíjense, en la imagen de abajo, señalada con las flechas negras, vemos dos plasmocitos. Fíjense que el núcleo está rebatido hacia la periferia, ¿ven? Está rebatido hacia la periferia. La cromatina se dispone en rueda de carro. El citoplasma es acidófilo. Y fíjense en la imagen de abajo, o sea, en el plasmocito de abajo hay una flecha de color amarillo que está señalando una zona cerca del núcleo que es más clara que el resto del citoplasma. Esa es la zona donde está el Golgi y se llama zona Golgi negativa. En la imagen de la derecha y arriba observamos un plasmocito con su típica disposición de la cromatina en el núcleo. Fíjense el abundante retículo endoplásmico de la célula. Y con esto terminamos la segunda parte y todo el capítulo de tejido conjuntivo. Muchas gracias por escuchar.